¿Qué haces, loco, del saber? Sí, del saber, porque me agarraste otra vez estudiando. ¿Viste cómo estudiamos los frailes? Bueno, hoy estoy estudiando sobre una obra literaria, pero que no está tan profundizada. Es decir, muchas veces se conoce de más las florecillas de San Francisco de Asís que, por ejemplo, la primer vida escrita sobre San Francisco de Asís de Tomás da Celano, que se llama La Vita Beati Francisci, que nosotros conocemos como la primer vida, Prima Celano, ¿no? Prima Celano. Entonces, si vos me querés acompañar en este estudio, buenísimo, así yo no me aburro y de paso aprendemos los dos alguna cosa. El libro que estoy siguiendo para esto es este libro. De Felice Accroca, un santo di carta. Ciertamente está en italiano, pero si vos encontrás en tu país, en tu lengua, un libro, Felice Accroca, léetelo. Pues hay que aprender de esta gente que estudia. Bueno, vamos a empezar con La Vita Beati Francisci. Yo, ciertamente, como esto está en italiano, tengo que traducirlo al español, entonces, disculpa si se me escapa alguna parola en italiano. Bueno. La vida del Beati Francisci es la obra más antigua que compone este gran cuerpo de escritos de las fuentes franciscanas, ¿no? Escritos entre el siglo XIII y siglo XIV. Esta obra fue aprobada por el Papa Gregorio IX en febrero del 1229. Tomás vivió poco tiempo con Francisco de Asís, tenemos que decir. Lo conoció, pero no es que estuvo al lado de él, como por ejemplo Bernardo o León, ¿no? Que estuvieron mucho más tiempo. Hasta León lo asistió prácticamente hasta el momento de la muerte y fue testigo de los estigmas de San Francisco. Entonces, Celano no es que vivió mucho tiempo con él, pero sí sabemos que en el 1215 él integró ese grupo de hermanos intelectuales y nobles que entran a la orden. Por las crónicas de Giordano da Giano, sabemos que Tomás de Celano fue enviado en la segunda misión a Germania en el 1221, porque Francisco había mandado una primera misión de hermanos, pero una misión que fue un desastre. ¿Por qué? Porque los hermanos no sabían la lengua, no estaban preparados y esas cosas, entonces respondían a todo ya. Al responder así, cuando le preguntaban, ¿y ustedes qué quiere decir sí? ¿Ustedes que son herejes? Ya, decían ellos, y los mandaban, los sacaron a patadas de la ciudad, ¿no? Entonces Francisco se da cuenta que para la misión, y esto atención, tenían que enviar hermanos preparados. Entonces eso que dicen que los franciscanos no tenemos que estudiar, no tenemos que preparar, eso no es muy cierto que digamos. Es decir, Francisco no era un pelotudo. Dice, hemos cerrado. Vamos a enviar hermanos preparados, hermanos con estudio, hermanos que se puedan. Entonces, para la misión tenés que estar preparado, viejo. Entonces, manda en este grupo a Tomás de Celano. Y esto lo sabemos por las crónicas. Probablemente Tomás de Celano, al estar así lejos, no estuvo presente en la muerte de Francisco, pero sí estuvo presente, seguramente, en la canonización. ¿Por qué? Porque en su libro describe perfectamente el momento en que fue canonizado Francisco de Asís. Al escribir un libro, si él no ha vivido mucho tiempo con el santo del cual tiene que escribir, ¿de dónde entonces escribe? ¿De dónde saca las ideas? ¿Que las inventa? ¿Es todo mentira? No. Tiene las fuentes de las cuales él se basa para escribir esta gran obra. La primera fuente ciertamente son sus recuerdos, su experiencia, porque ciertamente lo conoció. La segunda son los testimonios, ¿no? Testimonios de gente, de hermanos, testimonios colectivos, testimonios personales que colaboraron más o menos con Tomás de Celano. Ciertamente en este tema de los testimonios estuvo un poco flojito él, porque hay mucho silencio, mucho hueco en la primera obra, en esta de Tomás de Celano. Por eso él después tiene que escribir el memorial. ¿Por qué no se dice primera y segunda de Celano? Porque es una sola obra, se deben leer en conjunto. La tercera fuente, digamos así, son los propios escritos de San Francisco, sobre todo el testamento.
Y él para meter todas estas fuentes, como en un engranaje que utiliza el modelo hagiográfico de su tiempo. Que, es decir, una cosa es leer un libro de historia, otra cosa es leer una crónica, otra cosa es leer un libro económico, otra cosa es leer la vida de un santo. Tiene sus cánones, tiene su forma de escribir esta vida. Esta obra está dividida en tres partes. La primera parte son los milagros de Francisco durante su vida y su vida, digamos, desde el nacimiento hasta 2 años antes de su muerte. Porque la segunda parte es los 2 últimos años de vida de Francisco y la tercera parte es los milagros después de la muerte de Francisco y la canonización. Entonces tenemos 3 partes, en 3 partes dividida esta obra. Ahora la pregunta es, ¿por qué Tomás escribe esta vida de Francisco? Vos dirás, y bueno, porque seguramente los frailes le han pedido que escriba esto porque a la muerte de nuestro fundador, ¿qué más lindo que tener escrita la vida de Francisco? No fueron los frailes que le pidieron a Tomás de Celano de escribir la vida del fundador de la orden, estado el propio Papa, que en ese tiempo se llamaba Gregorio IX. Le pide a Tomás de Celano que escriba la vida de Francisco de Asís. ¿Por qué el Papa le pide, aparte que el Papa conocía muy bien a Francisco? Porque el Papa era interesado en estos nuevos movimientos pauperísticos, movimientos penitenciales, en vista a una reforma de la Iglesia. Entonces hay una intención, como todo. Entonces, acá viene un punto muy importante. Si es el Papa que le pide a Tomás de Celano, ¿no?, escribir esta obra, entonces él no puede dejar a un lado como fuente la letra de canonización escrita por el Papa, que se llama Mira Circa Nos. Es decir, a la hora en que Tomás de Celano presenta una imagen de Francisco a sus frailes, esta carta tiene un peso muy grande. Entonces, cuando yo decía, por ejemplo, en el video de Héroes, que no podemos leer una obra escrita ingenuamente, es esto, es decir, detrás de la escritura siempre hay ciertas intenciones. El autor quiere mostrar alguna cosa. Vos imaginate, si esta obra, que fue escrita 2 años después de la muerte de Francisco, tiene todas estas cosas atrás, no te podés imaginar, por ejemplo, cuando vos leas Florecillas de San Francisco, que fue escrita en el 1300 y tanto. ¿Cuántas cosas? Ha pasado mucha agua bajo el puente. Ahora, ¿cómo presenta el Papa a San Francisco en Mira Circa Nos? Francisco viene presentado como un guerrero, como un luchador de Dios, como uno que exterminaba a los herejes, a los enemigos de la Iglesia con la predicación. Tomás da Celano relee la experiencia de Francisco a la luz de los grandes modelos del pasado. Hace un gran paralelismo con otro santo, que no es San Agustín, como muchos piensan, sino San Pablo. Entonces, cuando vos lo escuchás predicar a Francisco, cuando ciertas actitudes de Francisco, ciertamente te van a llevar a pensar, oh, San Pablo. Porque aparte San Pablo es aquel que lleva en su cuerpo los estigmas de Jesús. Bueno, hasta acá esta parte. Si te gusta, seguí en la otra, que vamos a ver un poco cómo analiza él la juventud. Si no te gusta, bueno, nos vemos. Sí me gustaría saber si este tipo de videos así te gustan o te aburren, no sé, o por lo menos aprendemos algo juntas. Bueno, hasta acá nos vemos. Si querés, mira la segunda parte de Tomás de Celano. Ok, nos vemos. Chau, chau, chau. Bueno, ahora vamos a ver así muy cortamente cómo presenta Tomás de Celano la juventud de Francisco y por qué lo presenta así.